Hola, ¿qué tal? El 14 de mayo de 2009, Leonel Antonio Fernández Reina, se coronó como el presidente, el gobernante más poderoso de la historia de República Dominicana. Hecho sin precedentes, ya que Dominicana ha tenido dictadores, gobiernos despóticos, etcétera, encabezados por los Ulises Serós, Rafael Leónidas Trujillo Molina, Buenaventura Báez, Joaquín Balaguer, Pedro Santana, entre uno que otro caudillo más. Pero estos gobernantes, todos ellos gobernaron con oposición férrea, tanto nacional como en el extranjero, incluso hasta haciéndole las guerras. Lo que no aconteció con Leonel Fernández, quien tenía la fundación más poderosa de República Dominicana. Tenía medios de comunicación, algunos de ellos que responden de forma directa hacia él y otros comunicadores que en lugar de criticarlo lo elogiaban y lo defendían hasta la muerte. Esta consolidación fue en el Hotel Jaragua, mediante el pacto de las corbatas azules, mediante el cual el último vestigio que le quedaba de oposición, que era el Partido Revolucionario Dominicano, a partir de ahí se rindió ante él. En esta oportunidad no fue como Alemania cuando se rindió ante los aliados en la Primera Guerra Mundial, que fue en un vagón de un tren. En esta oportunidad la rendición fue un poco más glamorosa en el Hotel Jaragua, porque ni siquiera al PRD le dieron la oportunidad de firmar este pacto en Palacio Nacional para no darle importancia. Sin embargo, a pesar de este poder omnímodo de Leonel Fernández, absoluto, medios de comunicación, economía, partidos políticos, poder, hasta los poderes fácticos, una oligarquía que le respondía, esto hizo que muchísimas personas se alarmaran y a partir de ahí empezó su declive. Yo fui de los primeros que tuve que dar sugerencias, tuve que combatir eso y eso llegó muy lejos. Es tan así que yo una vez escribí un artículo y este artículo motivó que algunas personas se movilizaran. Una de estas personas fue el presidente Danilo Medina, quien a partir de aquí es que empieza el principio del fin de Leonel Fernández. Danilo Medina en julio del 2011 viaja corriendo hacia el Brasil, en donde se entrevista con el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva y con la presidenta Dilma Rousseff, quien lo recibe con todos los honores en el Palacio de Planalto, y donde Dilma Rousseff se despacha diciendo de Danilo Medina, elogiando su potencial como líder. Brasil, para los que no saben, ejerce funciones de virreinato. Si, por ejemplo, usted amarra con Brasil, Brasil se encarga de amarrar con usted ante los poderes fácticos mundiales, entre ellos los Estados Unidos. Luego, en junio del año 2011, luego de que Leonel hiciera amagos y de que su esposa tuviera que tirar la toalla, Margarita Cedeño, Danilo Medina es electo candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, eligiendo a su vez como golpe a Margarita Cedeño como candidata vicepresidencial, la esposa de Leonel. Luego entonces en las elecciones posteriores del año 2012, Danilo Medina, su archirrival dentro del PLD, es electo candidato presidencial por encima de Hipólito Mejía, viniendo desde atrás. Una derrota que vino a consecuencia de que el mismo comité político en ese entonces lo emplazara a él a tener que apoyar a su candidato. Ya entonces, en el año 2014, sale Ernesto Quirino Paulino de prisión, luego de haber sido extraditado hacia Estados Unidos y ahora como hombre libre, acusado de narcotráfico. Pero también en enero del 2014 es la elección del Comité Central del PLD. En esta elección nueva del Comité Central, Danilo Medina obtiene una aplastante victoria, obteniendo el control del Partido de la Liberación Dominicana.
ya que el Comité Central a su vez eligió y recompuso el Comité Político. Al ser recompuesto el Comité Político, entonces surge la OTAN, un conciambulo, como un grupo de gente que le hacían la vida imposible a Leonel Fernández y que ya venían con una estrategia planificada para imponer en el Comité Político. El mismo Leonel Fernández se quejó de eso. Y este grupo de gente le disputaban a él todas las decisiones. Lo que obligó a Leonel Fernández a tener que dejar de convocar el comité político, por cierto. Luego, en febrero del 2015, Quirino Ernesto Paulino acusa a Leonel Fernández o señala de que Leonel Fernández recibió fondos de él para ser candidato presidencial y presidente de la República. En febrero también del 2015, Félix Bautista es acusado de actos de corrupción. Félix Bautista se dice que es su lazarillo, su alcancía, su todo. Pero posteriormente entonces, Víctor Díaz Rúa, también uno de sus hombres de confianza, una de sus alcancías, también es acusado en el 29 de mayo del 2017. Luego, tiempo después, o antes de ahí, el 19 de abril del año 2015, Margarita Cedeño, previo a una reunión del comité político, muy importante por cierto, se destapa con la siguiente declaración: mi corazón apoya a Leonel, pero mi lealtad es de Danilo. Eso fue antes de entrar a la reunión del comité político del 19 de abril de 2015, celebrada en Juan Dolio, el célebre Juan Dolio, donde se aprueba la reelección del presidente Danilo Medina con reforma constitucional de por medio. El 13 de junio del 2015 es la reforma constitucional que permite a Danilo Medina ser candidato presidencial, y en mayo del 2016 Danilo Medina es reelecto presidente de la República, acompañado nuevamente de Margarita Cedeño, la esposa de Leonel. Entre julio del 2017 hasta octubre del año 2018, las altas cortes, Tribunal Constitucional, Suprema Corte de Justicia y Tribunal Electoral, que estaban controladas al 100% por Leonel Fernández, ya que en ese entonces él no tenía oposición y eligió eso junto con Miguel Vargas Maldonado, quien le hizo, quien hizo de que el papel de oposición cuando ya el PRD estaba en poder de Leonel Fernández. Y tenían a Mariano y una serie de gente ahí. Danilo Medina elige unas nuevas altas cortes donde pone gente más o menos de su confianza, pero también le da participación por primera vez en años y en siglos a la oposición. La oposición nuevamente regresa a las altas cortes, en esta oportunidad de la mano del Partido Revolucionario Moderno. Ya entonces, el 17 de julio del 2019, ante unos intentos de reforma constitucional y al Leonel Fernández haber perdido el control del comité político, del comité central, se constituye en turba frente al Congreso Nacional para impedir la reforma constitucional. Y como un Ramón Almanzar cualquiera, toma las inmediaciones del Congreso Nacional para impedir que los congresistas entraran. Leonel Fernández tuvo que haberse obligado a esto porque había perdido el control de sus propios legisladores y no tenía los numeritos para impedir la reforma. Bueno, la reforma finalmente se impidió gracias a una llamada de Mike Pompeo gestionada por Rudolph Giuliani, y Rudolph Giuliani al mismo tiempo es cabildero de Abinader. Bueno, pero no fue Leonel Fernández, no fue la turba que hizo a los Ramón Almanzar. El 5 de octubre del año 2019 son las primarias del Partido de la Liberación Dominicana para elegir su candidato presidencial. Leonel Fernández las pierde ante un desconocido, Gonzalo Castillo, un hombre que hasta se le hace difícil hablar, y Leonel Fernández perdió la primaria. Esto hace que entonces el hombre enfogonado renunciara del PLD el 21 de octubre del 2019, y al no ser totalmente acogido por otras organizaciones, entonces se vio obligado a tener que comprar el Partido de los Trabajadores Dominicanos para convertirlo en la fuerza del pueblo, del cual ahora se ha erigido como su líder.
Y actualmente es candidato por ese partido porque, bueno, parece que por algún tipo de negociación o lo que sea es candidato, porque la ley y la constitución se lo prohíbe. Luego vienen ya las elecciones municipales del 15 de febrero, 16 de febrero del 2020, las cuales son saboteadas, salvados por la campana. Hay personas que dicen, sospechan que Leonel Fernández tuvo algo que ver con eso. El 15 de marzo por fin se celebran las elecciones municipales, donde Leonel Fernández, después de haber pateado y estrujado y destruido y escupido a todo el mundo, partido y todo eso, ganando elecciones con más del 50%, barriendo en una ocasión el Congreso de la República, obteniendo la totalidad de los senadores y casi todos los diputados y toda la alcaldía, obtiene un 10%. Y de ese 10% obtiene 9 alcaldías, la mayoría de ellas en lejanos distritos municipales. Y esas alcaldías fue gracias a unas alianzas que tuvo que con el Partido Reformista, que con el PRM, que le dio un empujoncito, etc. El 24 de febrero, el día 10 de marzo, o mejor dicho, eso fue el 15 de marzo, el 24 de febrero del 2020, su esposa Margarita Cedeño acepta la candidatura vicepresidencial para acompañar a Gonzalo Castillo, el mismo que lo derrotó a él en la primaria. Tremendo golpe, su esposa. Luego entonces llegamos al 10 de marzo. Eso fue unos días antes del 10%, 9 alcaldías. Luego de que Raimundo y todo el mundo lo rechazaran para acompañarlo como candidato a la vicepresidencia, se dice que Manuel Corripi, uno de ellos, y la esposa de Alejandro Grullón y gente de los poderes fácticos, Quique Fenicio, el Fenicio dominicano, Quique Antún, le sugiere que pone a Sergio Elena, de Céliman, que lo que ha sido una dirigente muy buena del PLD, pero del Partido Reformista, pero hasta ahí. Sergio Elena en ese momento se encontraba en Miami, Florida, participando en el parto de su nieta. Hija, esa nieta o nieto a su vez, hija de su hijo. O sea que quien estaba pariendo era la esposa del hijo. Y entonces ella estaba en ese momento, pero esa misma noche que se iba a anunciar que era ella la candidata, entonces Sergio Elena le hizo el fo. No fue, se quedó mejor atendiendo el parto de esa nieta, hija de su hijo, o de la esposa del hijo. Ni siquiera le hizo un Zoom, un live por Facebook, nada. No tenían cuarto ni siquiera para los 9,000, 7,000 dólares que costaba el avión, dejando Sergio Elena plantado a Leonel Fernández. Eso sin hablar, señores, de las declaraciones de su esposa, que le gusta Chayanne, y de que Donald Trump después de que él se opuso y habló pestes de Donald Trump, que Donald Trump entonces fue electo presidente de Estados Unidos, para terminar de enterrar la vaina. Ya ahora Leonel Fernández, dentro de las próximas horas, por primera vez, sin el aparataje del Estado que le sirva de sustento, ni tampoco el poder del Partido de la Liberación Dominicana, va a unas elecciones en donde los ciudadanos van a elegir, en donde muy probablemente este señor alcance menos del 10% o el 9.9% que obtuvo en las municipales, lo que podría ser el final de Leonel Fernández, que de emperador se va por la puerta de atrás, por estarse llevando de vincho, porque toda esta cosa que está haciendo es por estarse llevando de los vinchos. Ay, Leonel, tú sí eres grande y poderoso. Balaguer a esa edad fue que fundó el Partido Reformista y fue presidente por 22 años. Ahora es que va a ver Leonel. No, Leonel, eso no va a ser así en esta oportunidad, Leonel, porque el Partido Reformista se fundó desde el poder. Tú fundaste la Fuerza del Pueblo desde la oposición. Y en ese entonces era otro tipo de escenario en donde no había mucha gente aspirando a presidente. Ahora hasta la esposa tuya aspira a presidente. Por lo que muy probablemente para este domingo sea ya el final feliz de Leonel Fernández. Que ya está bueno, que ya tiene que
que ya él tiene que cuidar a los nietos. Ya está bueno, Leonel. Bien, amigos, si este programa les gustó, favor dar clic, compartir con sus amigos y suscribirse a este canal. Y ya en lo particular, para asesoría de negocios, estratégica, asuntos jurídicos e inversión en el mercado inmobiliario, compra y venta de apartamentos y casas, solares, etcétera, nos pueden contactar en los enlaces que están ahí abajo. Gracias.